Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Es Ella Podcast. El día de hoy tenemos un nuevo tema y estamos súper emocionadas de poder compartir con ustedes. Así que prepárense para este tema. Estamos hablando de, Cómo relacionarnos con las otras personas. empezando, saluda, saluda, habla, sea Sea amable. amable, sé cálido. No, realmente es difícil, especialmente, y este tema era algo de lo que personalmente quería hablar por algo que me sucedió recientemente. Y es, Echa el echa chi. el chisme. Pero es que algo, o sea, realmente el Señor nos ha ido, o sea, el Señor es demasiado bueno y Él nos enseña cosas en situaciones que nos pone, que nosotros decimos, ay, de verdad que yo hubiese reaccionado de otra forma si yo no tuviera a Cristo en mi corazón. Y hace poco tuve una situación un poco difícil en mi trabajo y digamos que mi jefe, mi jefa, fue bastante grosera conmigo y bastante fuerte y la forma en cómo me estaba hablando y, en fin, tuve una situación difícil. Y yo como que traté de, más allá de responder, de analizar la situación, interiorizar y mantener la calma y simplemente no responder ni decir nada, sino ok. Entonces me pasó mucho que cuando le estaba contando a las personas que son allegadas a mí sobre la situación, eh, a veces nuestra humanidad nos dice como, ay, pero yo de ti le hubiese dicho esto, o sabes qué, simplemente renuncia, no le vuelvas a hablar, bloquea, no sé qué. O sea, fueron muchas cosas que yo decía como que, o sea, realmente en otro momento de mi vida lo hubiese hecho. Ajá, En otro momento de mi vida hubiese renunciado, hubiese bloqueado y ya, suerte. se acabó. Pero, pero en ese momento yo me puse a pensar, realmente Dios ha trabajado de una forma tan bonita en mi corazón que yo sentía que eso no era lo que yo debía Ya. hacer, que yo sentía que eso no era lo que Dios quería que yo hiciera. Y a esto, o sea, esto lo traigo a colisión porque ¿qué testimonio estaría dando yo si yo respondiera de la misma forma en como las personas que no tienen a Cristo en su corazón responden? Entonces, específicamente ella no conoce de Dios, ella es atea, ella no, o sea, no tiene a Dios en su Ajá. corazón en lo absoluto. Y pues conmigo es todo lo contrario. Entonces son esos dos contrastes que si yo me igualo a esta persona, pues yo estoy quitando todo lo que Dios ha hecho en mi vida, estoy quitando todo lo que Dios ha venido trabajando en mí y estoy demostrándole a ella que yo soy igual que ella, aun cuando yo tengo a Dios en mi corazón. Entonces en ese momento yo dije, voy a demostrarle la diferencia que es cuando tú tienes a Dios en tu vida y cuando no. Y a lo mejor Dios quiere que yo sea ese testimonio para ella y que ella diga como, wow, o sea, que conozca a Dios a través de mí y a través de lo que esta persona es, aún en un momento de ira, Ya. aún en un momento en el que cualquier persona hubiese reaccionado de una manera indebida o de una manera como realmente nosotros Sí, normalmente sin pensarlo, reaccionamos, sin ajá. pensarlo, sin hacerlo. Entonces, me parece que es un tema importante precisamente por esto, porque es cómo voy a actuar yo con el mundo, cómo es mi relación ante las situaciones de mi vida cotidiana, cómo Ya, es mi relación ante lo que a mí me sucede con personas que quizás no tengan a Cristo en su sí. corazón. Ya, está difícil. Bueno, para mí, yo he tenido creo que es una bendición de siempre, de cierta manera u otra, no tengo mucho vínculo personal Ujú, con muchas personas. Entonces, pues, de cierta manera u otra, siempre hay una línea de como que hasta aquí nos tratamos. Pero lo gracioso es que a mí me ha pasado, pero con personas que sí conocen a Dios. ujú, Entonces, ha sido como que ha sido también un reto porque mm, uno dice, ¿cómo reacciono, verdad? Y creo que para mí era como que depende en el momento que me ujú, encuentres. Y yo soy, o sea, no me considero una persona
muy de polémica o de estar peleando, no me gusta, Ujú, prefiero no. Entonces siempre soy una persona un poquito más pasiva en ese aspecto. Pero me di cuenta creo que hace 2 años, que había un momento en que yo sabía cuando yo pasaba mi límite espiritual. ujú. ¿Me entiendes? Cuando ya yo estaba Sí cuando ya pasa. estaba en una conversación o estaba en una conversación que se estaba convirtiendo como que un poquito de señalar y que se estaba agitando la Ujú, conversación, yo creo que, y creo que es el Espíritu Santo en nosotros, ya no me sentía igual. Me ujú, sentía como diferente y mis pensamientos eran, no, ay, le voy a tener paciencia a esta persona. Mi pensamiento era, ujú. sé exactamente qué decirle, qué tan rápido Sí. decirle. Y yo, pero me dije, ¿sabes qué? La última vez que me pasó, que fue hace tiempo atrás, me quedé más callada que diciendo algo y eso fue algo diferente. Normalmente, no, como dije, no soy una persona de conflicto o de pelea, no, nada de eso. Pero si tú traes algo a la mesa, pues vamos a hablar los dos, ¿verdad? Ujú. Yo estoy dispuesta a recibir, tú estás dispuesto a recibir porque pues aquí estamos free for all, ¿me entiendes? Pero me quedé como analizando la situación. Ujú, Mientras estaba pasando, me quedé analizando la situación. Y me di cuenta que esa persona realmente lo que estaba buscando con esa conversación y con esa discusión era un reconocimiento ujú, de otra conversación que habíamos tenido mucho antes atrás, que nunca parece que nunca se resolvió ujú, personalmente para él, esa persona. Y me quedé como que, ok, el problema aquí no es esto, el problema aquí es mayor, es el pecado en los dos que está causando este conflicto, que ujú, está causando esta fricción. Entonces, Elizabeth actúa sabiamente, calla, ujú. deja que esa persona se desahogue, que diga todo lo que tenga que decir y solamente termina tú diciendo, ¿sabes qué? Lo siento que te sientes así, qué pena. Y ya. Ahora, yo sé que yo hubiera podido hubiera tenido otra reacción, porque lo he tenido antes, pero como que siento que el Espíritu Santo en mí me dijo, solo Ah, escucha. ya. Ujú, Hay algo más atrás ujú, que lo que está pasando. Entonces, eso. No, a veces sí he tenido con personas que no conocen de Dios, pero mi personalidad es un poco como que hay mucho gris, como que siento que no todo es blanco y negro, entonces ujú, trato de como que, ok, esta ujú. persona no me conoce, yo no conozco a esta persona, o sí nos conocemos, pero esa persona no realmente no está abierta a conocer de Dios, entonces, es ok. Pero, ya, I don't know. Y creo que el punto es como pensar, mira, yo no soy igual que tú, Ajá. porque hay Ujú, algo que está en mí que tú no tienes. ujú. Sin pensarlo de una manera, yo soy mejor que tú o Sí, que yo exacto, me creo exacto. más porque yo tengo a Dios en mi corazón, entonces yo soy mejor que tú. No, no, o sea, ese no es el punto. Es, yo no soy igual que tú porque Dios ha Ujú, trabajado en mí, porque yo ujú, tengo un proceso en mi vida que valoro, que cuido ujú, y que quiero que Dios continúe haciendo. Y ujú. yo no voy a dejar que tú dañes ese proceso. Exactamente, Yo no voy a dejar que exacto. tú dañes esa paz que Dios me Ujú. ha regalado, no voy a dejar que tú o sea, quieras de pronto como hacerme Como que, volver a lo de ajá, antes, ujú, volver a lo que ya. yo no quiero ser. Y a veces se nos olvida realmente que muchas veces el enemigo usa eso Ujú, para que nuestra relación con Dios caiga ujú, o para que nosotros empecemos a tener dudas, para que nosotros empecemos ¿me entiendes? A tener ujú, pensamientos negativos en nuestra mente al decir, pero si Dios está conmigo, ¿por qué esto pasó? O porque ujú, esa persona me dijo eso, porque esa persona tuvo esa actitud conmigo. La realidad es que vivimos en un mundo lleno de pecado, caído, quebrantado, que no todo el mundo está en lo mismo, no todo el mundo está caminando con Dios y entonces obviamente va a haber conflicto y eso no nos debe desanimar ni no nos debe tratar de alejarnos de conocer más de Dios, sino que nos debe llevar a conocer más de Dios, ujú. porque yo digo, ok, esa persona necesita de Dios porque no conoce de Dios o esa persona conoce de Dios, pero hay muchas cosas que necesita Trabajando. trabajar
en su vida. Ujú, Entonces, Dios, dame la capacidad ujú, para poder tener la reacción correcta, para poder decir las cosas correctas, que no me haga a mí caer en mi ujú, relación contigo, pero que tampoco haga a esa persona caer de su potencial de conocer a ujú. Dios o en su relación con Dios. Eso es otra. Sí, yo estoy seguro que todos tenemos en nuestra vida ese tipo de personas. O Sí. todos en algún momento nos encontramos a alguien que Ujú. llega a tocarte esa fibra que tú sabes Que que puede sabe. hacer Ajá. explotar. Ujú. Todos conocemos a alguien y todos hemos pasado por esas situaciones. Pero al mismo tiempo, en mi caso, de esa situación, yo saqué algo muy bonito y fue que cuando yo estaba reflexionando sobre eso, mira, el estrés que yo tenía en ese momento y la situación me tenía súper como Ujú. tensionada, como, no sé, con rabia, tenía muchos Ujú. sentimientos encontrados y yo me puse a orar tanto, yo me puse a orar, a orar, a orar y después de la oración y que yo le pedí a Dios paz, tranquilidad y que no permitiera que el enemigo quisiera venir a turbar Ujú. eso que él había hecho en mí y después de orar tanto, la paz y la tranquilidad que yo he sentido después de eso, o sea, no la puedo Ujú. explicar. Y yo digo, qué bonito que yo tengo esta herramienta en mi mano y que uso y que Dios ha puesto en mi vida, esa herramienta de la oración y poder encontrar esa paz en medio de Exacto. esa tormenta tan fuerte que fue en ese momento, porque obviamente en el momento en que pasan las cosas uno Ujú. como que se llena de todo eso Sí. negativo y yo lo que hice fue entregárselo a Dios y realmente la paz que pude encontrar en Él fue demasiado linda y ya después reflexionando del momento de lo que había pasado, unos días después yo reflexionaba y yo pensaba, wow, de verdad que Dios ha trabajado tantas cosas en Ujú. mí y que yo sé que yo no hubiese resuelto las cosas de la manera en que las resolví en ese momento y ver lo mucho que Él ha ido trabajando en mí, lo mucho que Él ha ido cambiando esas cosas que yo sé que no están bien y que se las he entregado y que le he pedido que me ayuda a mejorarlas y ver ahora el fruto de toda esa oración y ver Ujú. ahora el fruto de todo eso, todo ese contacto que yo he tenido con Él, a mí me parece súper bonito y súper gratificante ver cómo Dios ha trabajado. Entonces, esa relación, porque es que relacionarte con tus amigos es fácil, Sí. relacionarte con las Qué chévere. personas que te caen bien es fácil, pero relacionarte con personas que siempre encuentran ese lado tuyo, que a mí, o sea, yo he tenido varias personas así en mi vida que han tenido un choque, también tuve un momento súper difícil con una tía que yo le tenía tanto rencor y tanta ira por muchas cosas que le había hecho a mi familia Ujú. y que yo me llené de tanto odio hacia esa persona. Y también hoy en día yo siento que he perdonado tanto y siento que he dejado ir Ujú. todos esos sentimientos que no vienen de Dios y siento que eso te hace vivir en paz y te hace acercarte más a Dios. Hoy en día yo pienso en ella de una manera como de algo que pasó y que pude perdonar. Y creo que esa es la forma en cómo debemos reaccionar ante las situaciones que tenemos en la vida. Sí. Yo creo que es parte también de, y a veces caemos en cuenta, wow, Dios ha obrado en mi vida. Ujú, Dios ha cambiado mi carácter, ha cambiado mi manera de pensar y me ha dado la sabiduría para saber cuándo hablar, cuándo no, cuándo ujú. reaccionar, cómo reaccionar. Y yo creo que realmente eso es una herramienta que con la sabiduría, con el caminar con Dios, que es algo que Dios nos da. Así que queremos terminar con este tema aquí y queremos invitarte a que nos sigas acompañando en nuestro podcast, que nos sigas que sigas siendo parte de nuestra comunidad y nuestra parte de nuestra familia. Así que nos vemos muy pronto con otro episodio.